Hola amigos del canal de YouTube, como siempre trayéndoles tutoriales de mucho interés para algunos de ustedes. En este caso, hoy traigo la segunda parte de la fuente conmutada. En este caso, cómo localizar o las fallas más comunes en las fuentes conmutadas. En este caso, yo tengo una fuente conmutada, la cual comenté en el primer tutorial. Pero bueno, ¿por qué saber tanto de las fuentes conmutadas? Realmente explicarán algunos. Bueno, si de pronto algunas personas que sepan o que han trabajado verán que la mayoría de los componentes electrónicos en la tecnología, las fuentes con que se suministra la energía, son fuentes conmutadas, y es importante saberlo, conocer cómo funcionan las fallas de las fuentes, porque así es mucho más fácil localizar las fallas cuando son con cuestiones de corriente, que es algo muy común que pasa y que pues se puede localizar casi siempre en la fuente, en este caso una fuente conmutada. En el primer tutorial hice un diagrama explicándole qué era una fuente conmutada y cómo funcionaba. En el caso de este tutorial voy a explicar las fallas más comunes, que realmente es lo que más nos interesa a la hora de localizar una falla o a la hora de reparar un equipo electrónico. Como ven, esto es un diagrama de una fuente conmutada, en este caso este cargador. Como observamos en el primer tutorial, este cargador tiene una referencia que dice que es de 100 a 240 voltios en su entrada AC. Quiere decir que funciona de 100 a 240 voltios, eso sí, dependiendo de cada país, ¿no? Aquí en Sudamérica funcionaría a 120 voltios y en Europa podría funcionar a 240 voltios. Bueno, algo muy importante que hay que tener en cuenta en las fallas de las fuentes conmutadas es que la fuente conmutada se divide en dos, que es la parte caliente y la parte fría, o la parte caliente también llamada la parte viva. En algunos cargadores aparece como light, de vivo, de light, de la parte que es la parte viva. ¿Esto por qué? Porque en la primera parte o caliente se manejan la mayoría de los voltajes altos, y esta prácticamente los circuitos que tienden a fallar mucho. Una falla muy común en el tipo de fuentes conmutadas que es el fusible. Normalmente en este caso está representado por F, que es el que falla, pero a veces pasa que el fusible se daña y pues el que lo va a reparar piensa que solamente el fusible es el que se daña. Normalmente las fuentes, cuando se daña el fusible, no se daña porque sí. El fusible viene para proteger los circuitos más adelante, pero también puede pasar que el fusible se haya dañado porque algún componente en esta parte, la parte viva o caliente, haya sufrido un problema. Entonces es importante tener en cuenta eso. Una de las fallas después del fusible, que es lo que más aparentemente se daña por protección, puede ser este transistor MOSFET que se encuentra casi siempre en la entrada de energía del cargador, en este caso el cargador. Aquí prácticamente es un MOSFET o un transistor MOSFET que es el que sufre. ¿Por qué puede sufrir este transistor MOSFET? Debido a que este transistor maneja un alto valor de voltaje. Puede sufrir, puede recalentarse y puede dañarse. Eso es una falla también muy común en este tipo de fuentes conmutadas. Otra cosa muy importante es también el integrado de oscilación o integrado de poder de modulación. Puede sufrir este integrado también puede dañarse debido a un mal filtraje o una elevación de corriente, dado que este integrado es muy sensible a la corriente. Por ser tan pequeño, es muy sensible a que se dañe. Si de pronto las personas que han reparado fuentes conmutadas han visto que normalmente la fuente conmutada, después de la etapa de rectificación, es decir, después del diodo de rectificación, como algunas personas lo conocemos, trae un filtro. En este caso, para dar el ejemplo de esta fuente, tiene un filtro de 400 voltios a 33 micras. 400 voltios a 33 micras es el filtro. Como pueden ver, es un filtro bastante grande, y algo que pueden analizar es que el voltaje es de 400 voltios. Algunos se preguntarán por qué es de 400 voltios. Bueno, algo importante tener en cuenta y muy interesante de las fuentes conmutadas es que ellas pueden hacer un cambio de entrada de voltaje sin necesidad de mover una llave o un circuito aparte. Automáticamente ella lo toma, es decir, el filtro es de 400 voltios que va acá, le pueden entrar 100 voltios
y el filtro nos va a responder sin ningún problema, porque como es de 400 voltios no hay problema. Le pueden entrar 240 voltios automáticamente, el filtro igual no va a tener problema porque el filtro es de 400 voltios. Eso es algo muy importante tener en cuenta, pues, y es una gran ventaja que tienen las fuentes conmutadas, que pueden hacer el cambio automáticamente dependiendo de la entrada de voltaje. El circuito de la parte caliente se adapta para que la fuente funcione sin ningún problema. Esto a diferencia de las fuentes normales o lineales, que había que normalmente switcharla para que trabajara a 110 a 220, que funcionaba anteriormente. Hoy en día con la fuente conmutada, esta es una gran ventaja, este tipo de circuitos que cojan automáticamente la entrada de corriente sin ningún problema. Entonces, muy importante este filtro, es el filtro mayor, o el filtro que prácticamente nos va a hacer eliminar prácticamente todo residuo de corrientes que puedan alterar los circuitos más adelante. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, en la parte caliente, porque es la parte que más se dañan las piezas, como les decía, es donde manejan los voltajes mucho más altos, tienden a sufrir más los componentes, ya sea por calor, por desgaste, que también es una cosa importante. Normalmente, fuera de que la corriente se puede aumentar, la tensión puede elevarse y dañar los componentes, también componentes como los filtros o otros componentes pueden desgastarse y también comenzar a trabajar de una manera irregular. Eso es importante tenerlo en cuenta. En el caso de los filtros que se encuentran en la parte de la zona caliente, tienden a sufrir debido a la parte de calor que donde trabajan, tienden a gastarse y a comenzar a trabajar defectuosamente, lo que puede hacer que cause que la fuente comience a sacar voltajes inestables. Inestables es que los filtros están no trabajando en su full carga o en su forma eficiente, los voltajes en la salida van a comenzar a caer, a subir, a caer, a subir. Entonces es algo importante tener en cuenta. Eso es que tenerlo en cuenta para que no tener más adelante los problemas. Eso es referente a la parte de la zona caliente, pues de la fuente conmutada. Otra cosa también que tener en cuenta en la salida, ya en la zona fría, que es la parte de la salida de los voltajes, son los diodos Schottky, los condensadores, ¿sí? o los diodos de protección, que tienden a dañarse debido a de pronto a que el voltaje de salida se eleva, o por lo contrario, como esta fuente conmutada trabaja con otro circuito, si el otro circuito está en corto, puede hacer que este diodo de salida o estos repuestos componentes de salida de la fuente también tiendan a averiarse mucho. Algo importante de las fuentes que quiero dar como ejemplo es que dependiendo de cómo estén diseñadas, asimismo va a ser su eficiencia. Pero ¿qué es la eficiencia? La eficiencia es que utilice el menor desgaste posible y que su salida de energía sea siempre constante y que no haya pérdidas de voltaje. ¿Eso a qué se refiere? Un ejemplo que va a ver muy claro son los cargadores de los equipos portátiles. Algunas personas conocen que hay cargadores genéricos y hay cargadores originales. Me preguntarán cuál es la diferencia. Bueno, a la experiencia mía, la diferencia, o porque los he trabajado bastante, los cargadores genéricos son fabricados por X fábrica y sus componentes no son los más óptimos para trabajar. No quiere decir que sean malos, ¿no? Sino que su nivel de eficiencia no es tan óptima como un cargador original. ¿En qué lo pueden ver? Normalmente los cargadores genéricos tienden a recalentarse mucho, y cuando se habla de eficiencia, eso es importante. Cuando un cargador está diseñado con los componentes más adecuados y en una forma bien precisa, los circuitos tienden a calentarse menos y por ende a calentar el dispositivo menos. Eso es lo que le pasa a los cargadores cuando son genéricos, que se calientan mucho por no tener circuitos tan eficientes que hacen que se caliente. Otra cosa que puede pasar con los cargadores genéricos en el equipo portátil es que no van a cargar igual la batería. Cuando dice cargar la batería, sí la pueden cargar la batería, pero la van a cargar la batería en menor tiempo que un cargador original. Eso hay que tenerlo presente a la hora de pronto de querer adquirir un cargador.
Puede pasar que algunos no tengan la disposición de dinero para comprar un original de uno genérico. Esa prácticamente es como las dos diferencias. El calentamiento es una y la segunda es la eficiencia. Por eso el cargador original es mucho más, podría ser que es mucho más costoso y es el que viene prácticamente diseñado con la máquina de fábrica. Entonces, eso es como un ejemplo más claro de este tipo de fuentes conmutadas. Referente a que las fallas, si usted lo puede observar, es un diagrama y no tiene demasiados componentes electrónicos. Pero a pesar de que no es muy grande, de este circuito se pueden hallar muchas fallas. Todo depende en la forma de cómo entremos a medir y realmente qué es lo que vamos a resolver. Es importante tener un poquito de conocimiento o centrarse mucho en esta parte también, porque hoy en día los componentes electrónicos, como les decía, trabajan con fuentes conmutadas. Las fuentes conmutadas no tan solo se pueden ver en este cargador, prácticamente se ven los dispositivos electrónicos. Por ejemplo, esta es una fuente de un monitor Samsung. Esto es una fuente conmutada de un televisor. Podría mostrarles muchos ejemplos aquí, pero pues no me quedaría el tiempo. Entonces es importante tener en cuenta que las fuentes conmutadas son algo importante de revisar y de poder diagnosticar para hallarle mejor las fallas en los equipos electrónicos. Existen muchos tipos de fuentes conmutadas, algunas tienen más componentes que otras, como en el caso de este televisor. Son etapas adicionales que pueden tener, que le pueden incluir para que la tapa sea mucho más, como les dije, eficiente, para que trabaje aún mejor, que tenga mejores protecciones. Pero en sí son fuentes conmutadas, trabajan con lo básico de una fuente conmutada. Bueno amigos, espero que este tutorial les haya gustado. Como les dije, es algo básico, pero es importante tener en cuenta a la hora de localizar las fallas. Habrá muchas fallas que a algunas personas con experiencia les ha pasado, otras que de pronto no quise mostrar acá porque pues la cuestión no deja el tutorial tan largo, pero sería bueno que si tienen dudas o experiencias las comenten en nuestro canal de YouTube o ingresen directamente a la página www.arregle.com, entren al foro, ahí pueden compartir sus dudas, experiencias y juntos seguro vamos a aprender mucho más sobre este tema. Espero que les haya gustado este tutorial. Hasta la próxima.